Es hora de pasar a la parte de la práctica, es decir, vamos a empezar a diseñar y a construir nuestro modelo lógico. Para ello vamos a recurrir nuevamente al ejercicio que hemos estado realizando durante estas clases, que es una base de datos para nuestra aplicación de Lesson Smartwatch. Para ello, vamos a estar viendo pues los diferentes statements que hemos analizado a lo largo de nuestro taller. En este caso, nosotros ya hemos pasado por la parte del minimundo, es decir, cuáles son los problemas que se enfrenta la Tierra, que al final lo que resuelve son problemas sociales. A partir de ello, hacemos una serie de requerimientos y colecciones de esos requerimientos y posteriormente un análisis. Que en este caso lo hemos esbozado como un brainstorm en un documento Markdown. Luego de eso pasamos al modelo, al diseño conceptual, que es este modelo pues, de Peter Shen y el modelo relacional. Ahora pasamos a la parte de la lógica, que es la parte de ensuciarnos las manos y haciendo código prácticamente. Entonces cuando hablamos de creación, estamos hablando del DDL, que el DDL es el Data Definition Language. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Pues la creación de una base de datos y una tabla. Esta es la taxonomía o la sintaxis para crear una base de datos. Prácticamente es créame una base de datos con este nombre. Si usted siente curiosidad, puede ir a este enlace de acá y revisar precisamente la documentación de MySQL. Esta es parte de la sintaxis o la taxonomía para crear una tabla. Ya hemos creado nuestra base de datos, ahora vamos a pasar a crear nuestra tabla. Entonces aquí va el nombre de la columna y el tipo de dato. Nombre de la columna, tipo de dato. Nombre de la columna, tipo de dato. Y así sucesivamente hasta llegar pues a la última columna que nosotros hemos designado. Y nuevamente, esta es parte de la documentación de MySQL. Si usted desea ir a indagar, pues puede ir, no hay ningún problema. Ahora, precisamente vamos a ir, pues. Para ello vamos a abrir nuestro Visual Code y vamos a empezar con la creación, pues, de las tablas. Para ello tenemos que recordar específicamente qué es lo que estamos creando. Es decir, si un ingeniero civil que desea construir una casa, pues simplemente no se va a poner a tirar columnas así, a decir, ok, aquí va a ir una columna, aquí va a ir otra columna. Sino que tiene un diseño, entonces él va a seguir ese diseño estructurado. Porque recordemos que las construcciones que estamos realizando pues son construcciones duraderas que son a largo plazo. No son cortoplacistas, sino que son construcciones a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar siguiendo? Pues vamos a estar siguiendo pues, la construcción de este modelo, que aquí educadamente pues ya tenemos el tipo de dato, el nombre de nuestra columna y el tipo de dato. ¿Cuál es la guía que nosotros vamos a seguir? Bueno, primero vamos a crear la tabla de usuarios, luego de eso la tabla dispositivos, luego de eso vamos a escribir una tabla intermedia. ¿Por qué escribimos una tabla intermedia? Porque recordemos que la relación entre dispositivo y usuarios es de muchos a muchos. Un usuario tiene múltiples dispositivos y un dispositivo tiene múltiples usuarios. Entonces es una relación de muchos a muchos, o n2.m. Dice la nomenclatura o dice la teoría que para poder abordar ese tipo de problemas pues se debe de crear esa relación que existe entre n a m o muchos a muchos, pues se va a construir una tabla intermedia, que esa tabla intermedia lo que va a contener pues son dos claves foráneas. Cada clave foránea pues corresponde a cada una de las relaciones entre las dos tablas. Entonces primero vamos a crear la tabla dispositivo o la tabla, no, primero la tabla de dispositivo, luego la tabla usuario y después la tabla usuarios, device user en este caso. Entonces ese es el orden que vamos a seguir. Para ello primero vamos a escribir pues el siguiente comando, create. Esta sentencia de acá lo que hace es créame una base de datos con este nombre y va a tener el formato de codificación de caracteres UTF-8. Luego de eso, MySQL a la hora de estar ejecutando esta sentencia, como él lo interpreta es, ok, créame esta base de datos. Ahora, de esta base de datos quiero que uses esta base de datos de acá. Para posteriormente empezar a crear pues las tablas. Primero la tabla device, luego la user y luego la tabla intermedia que es la de device.
Haciendo acá, le estamos diciendo a MySQL, mira, créame una tabla. Esa tabla se va a llamar devices. ¿Qué es lo que contiene esa tabla? Pues contiene un campo que se llama ID, una columna que se llama brand, otra columna que se llama model, otra columna que se llama screen size y una columna que se llama date. Eh, Esta de acá corresponde a la clave primaria. Le estamos colocando esa nomenclatura de acá. Serial prácticamente es una notación que es una abreviatura de big int, un sign y not null y autoincremental. Entonces toda esa nomenclatura MySQL la ha definido como simplemente como serial. Eso es como algo a largo plazo. Por ejemplo, tenemos más de 1 millón de registros, entonces no va a haber problemas con respecto a la dimensión o al dominio de ese número. Vamos a estar utilizando un prefijo. Ese prefijo es esto de acá, o sea, lo que viene antes del nombre de nuestra columna. Estos prefijos de acá corresponden específicamente con el tipo de dato que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, para todos los que son cadenas, vamos a manejar como un prefijo de 3 caracteres. Text para todos los que se corresponden con cadenas. Dec para los que corresponden con decimal y flotante. Tim para todos los que se refieren con cuestiones de fechas y tal y todo eso. Al final también, como estamos en la parte del DDL, que es el Data Definition Statement, estamos colocando un comentario. Este comentario, esta último, es precisamente para los programadores que van a venir después que nosotros. Es decir, para las personas que vengan y quieran darle mantenimiento a esta base de datos y digan, ah, ok, este programador lo que quiso hacer con este modelo de esta base de datos, pues esto y esto y esto. Entonces, precisamente para esto es precisamente los comentarios. ¿Cuál es la siguiente tabla que vamos a hacer? La siguiente tabla es user y después device. Lo que es esta tabla de acá, prácticamente lo que hace es créame una tabla con el nombre de usuarios y va a tener todos esos campos de acá. De ahora en adelante lo voy a explicar los campos que incluyan tipos de datos que sean diferentes a los que no hemos visto. Por ejemplo, por este caso no hemos visto el enum, que es un tipo de estructura de datos que lo que contiene pues es un tipo multivaluado prácticamente, que contiene múltiples valores. Eh, para el caso ese tipo de datos que es un timestamp, pues aquí esa restricción que le estoy colocando acá es una restricción primero. Not null significa que ninguno de esos campos, todos los campos que tengan esa restricción de integridad que es not null, significa que esos campos no pueden ir vacíos. Esta restricción de acá es que significa que si yo no coloco nada, o sea, a la hora de empezar a insertar los datos, el servidor va a tomar la fecha actual en la que se está insertando ese dato. Eso es prácticamente. Ahora vamos a pasar a la otra tabla, que es esa tabla de acá. Nuevamente, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos creando la tabla transitiva. Que esta tabla que contiene es la relación entre muchos a muchos entre las tablas de dispositivo y usuario. Acá, mucho ojo, prestar mucha atención en esta parte de acá. Esa parte de acá, prácticamente lo que estamos generando es, es la parte de la restricción de integridad referencial. Es decir, aquí es donde estamos creando la referencia. Le estamos diciendo al gestor, ok, mira, esta característica o este campo de acá, lo que vamos a crear es una referencia. ¿Hacia dónde vamos a crear la referencia? Lo vamos a crear hacia la tabla con nombre device. ¿De quién es esta referencia? Es precisamente de la clave primaria. Estamos referenciando, estamos diciendo, ok, esto de acá, este campo de acá va a ser nuestra clave foránea, que va a estar relacionada con nuestra clave primaria. Prácticamente eso. Y como recordemos que
esta tabla de acá tiene dos relaciones, una relación para cada una de las tablas o entidades a las que está relacionada, creamos entonces dos claves foráneas. Para los sufijos y prefijos de las claves foráneas, empezar con un ID, luego el nombre de la tabla y por último pues guión bajo FK, que significa pues precisamente esto de acá, foreign key. ¿Cuáles son las tablas ahora que vamos a realizar? Pues vamos a realizar primero workout, después vamos a realizar primero la tabla de workout, después de eso vamos a realizar las tablas de sport y matrix y por último vamos a estar realizando la tabla de dispositivo. Estamos haciendo acá, pues nuevamente estamos creando la tabla workout que contiene cada uno de todos estos atributos. Todos esos atributos ya los tipos de datos para todos esos atributos ya los conocemos. Estamos creando una restricción de integridad referencial que es una clave foránea. Estamos creando, hay una relación, recordemos, entre los workout y los usuarios, es decir, un usuario puede tener múltiples workouts, pero para cada uno de estos workouts pues prácticamente sí, son únicos, literal, ¿sí? Entonces, eso, estamos creando el Team Training Time, que es el tiempo que se tardó esta persona para realizar ese workout, las calorías quemadas, el promedio de las pulsaciones, los BPS, que son el promedio de latidos por minuto, y bueno, la clave foránea. ¿Qué vamos a crear ahora? Ahora vamos a crear la tabla, perdón, ahora vamos a crear la tabla Sport, luego la tabla Matrix y luego esta tabla de acá, que esta tabla de acá es bien interesante porque tiene tres relaciones. Una relación con la tabla Sport, otra con Matrix y otra con Workout. ¿Cuáles son las tablas que hemos diseñado? Pues prácticamente de workout, sí, de workout para abajo. Hemos diseñado cuatro tablas diferentes. ¿Qué es lo nuevo que hay por acá? Quiero hablarles de un tipo de data específico que si no mal recuerdo está en la parte de Sport. Entonces nos movilizamos a la tabla de Sport. En este campo de acá hemos diseñado un campo de tipo JSON, porque precisamente este tipo de datos pues, nos da la facilidad o la bondad de almacenar diferentes elementos. En este caso, por ejemplo, podríamos tener un carrusel, o sea, podemos estar ofreciendo productos. Entonces, en esos productos pueden aparecer como un carrusel. Un carrusel es esto que te permite desplazar y ver diferentes imágenes del producto. Entonces, en lugar de tener el campo imagen 1, imagen 2, imagen 3, realmente no sabemos cuántas imágenes se pueden almacenar. Así que este formato de JSON, que lo hemos discutido en el video anterior, pues cabe de maravilla realmente. Lo que va a contener este tipo de datos simplemente son los URL de las imágenes, porque recordemos que van a estar almacenados en el disco, en el espacio físico del servidor. Entonces nosotros nos proveen esas URL, entonces simplemente ese tipo de datos es lo que va a almacenar. Los URL que me van a direccionar específicamente donde yo tenga esas imágenes. Para este caso, para la tabla de los deportes. O sea, para los elementos que sean contenidos dentro del deporte. Puede ser que esté kickboxing, MMA, jiu-jitsu, fútbol sala, etcétera, etcétera, etcétera. El otro es ese tipo de datos que es el enum, que lo hemos hablado más arriba, que son los tipos multivaluados, que en este caso vamos a contener diferentes elementos, libra, kilogramo, kilómetro, metro, minuto, hora, kilómetro, hora y count. Count, yo le he puesto count, pero realmente no es una unidad en sí misma, no es una unidad de medida, sino que simplemente es como la cantidad. Por ejemplo, la cantidad de brazadas que puede dar alguien en un ejercicio de nado, ¿sí? O sea, unas 5 vueltas a la piscina. Entonces, ¿cuántas brazadas yo di? Eso no tiene una cantidad de medida, solo es como una cantidad y ya estuvo. Entonces, para eso estamos almacenando.
Entonces eso, ya hemos creado la tabla de Sport, hemos creado la tabla de Matrix, de métricas y la tabla de Sport Matrix. Simplemente vamos a agregar algo más y recordemos que parte del DDL, que es parte de la definición de la base de datos, vamos a escribir un sentence más, que es esto. Lo que estamos diciendo con esta sentencia de aquí, yo le estoy diciendo a MySQL, mira, si existe esta base de datos, me la eliminas. Como ahorita estamos haciendo pruebas nada más, entonces lo primero que va a hacer es, llega a esta primera línea, entonces va a decir, ok, voy a buscar esta base de datos si existe. Si existe, la voy a eliminar. Porque puede ser que ahorita estemos en el proceso de desarrollo, entonces probablemente estemos cambiando los campos y lo estemos renombrando y ese tipo de cosas. Entonces va a ir, la va a eliminar si existe. Si no existe, entonces simplemente la va a crear. Luego de esto, en esta línea de acá, la número 7, MySQL va a cambiar de base de datos y se va a pasar pues, a la base de datos que hemos creado hace poco. Y luego de eso va a empezar a crear cada uno de los elementos. Va a crear ese elemento de acá, esa tabla de acá, esa tabla de aquí y así sucesivamente. Entonces para ello vamos a ir a ejecutar esa tabla. En este caso, para poder, lo que vamos a hacer es que por medio de la shell de Linux vamos a le vamos a decir a MySQL que tome todo esto de acá y lo ejecute. Podemos hacerlo de dos formas, ejecutar directamente el archivo o copiar específicamente todo este statement de acá y pegarlo de una sola vez a MySQL. Voy a ver las bases de datos que existen. Son todas esas de acá. No recuerdo muy bien si he seleccionado alguna base de datos, entonces me voy a salir y me voy a volver a meter. Ahora sí, voy a pegar todo el código que tengo copiado. Es decir, voy a copiar ese código acá y lo voy a pegar y lo voy a ejecutar. Y ahí está, tenemos un error. Tenemos un error aquí. Es en la tabla mate. Ah, claro, porque tenemos una coma. Recordemos que esta coma al final pues no va. Vamos a volver a copiar todo esto de aquí. Vamos a limpiar esto y vamos a tirar el código. Y ahí está. Ahora vamos a dar un show databases y vamos a ver que nuestra base de datos pues ya está implementada. La otra forma de poder hacer esto pues es todo lo que contiene este archivo me lo va a redireccionar específicamente a mi servidor de MySQL. Entonces voy a ejecutar. Y ahí está, listo. Y aquí ya me genera o ya me... sí, ya lanza todo el contenido de este documento .sql y lo lanza precisamente a mi servidor de MySQL. Regresamos a nuestro servidor de MySQL, damos un show databases y vemos que mi base de datos ahí aparece.